Notimundo hace la información del Ecuador con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Ha trascendido en las últimas horas información respecto de la detención de José Serrano, exministro del Interior de la década de la Revolución Ciudadana y quien ha sido señalado, cuestionado, vinculado en algunos casos al menos polémicos. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en contacto este momento con Diego Vallejo, perseguido político y ex asesor de José Serrano. Él se ha declarado perseguido precisamente por el ex ministro y de algunas averiguaciones, indagaciones que se han hecho respecto de la situación de José Serrano a propósito de la información de esta detención en la Florida, en Estados Unidos. Hay algunos casos que han quedado sueltos. Quizá la denuncia que ha presentado Diego Vallejo en su momento sería una de las pocas, si no la única en firme en contra del exministro. Diego, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda de los estudios de FM Mundo acá en Quito. Una buena tarde. Muchas gracias, Fausto. Un saludo y un abrazo a todos los televidentes y escuchas que están atentos a su programa. Perfecto, estamos atentos también sobre información que comienza a circular respecto de esta detención. No hay nada totalmente oficial o claro respecto de las razones o las motivaciones que han llevado a detener a José Serrano. Se habla de un tema migratorio, se habla de un tema de tránsito, se habla también de alguna vinculación eventualmente con un proceso que se está investigando. No obstante, esperaremos información oficial respecto de esta detención, pero para irnos un poco a lo que ocurrió en su momento. Usted fue asesor de José Serrano cuando fue ministro de Justicia y posterior a eso, cuando hubo denuncias en contra de José Serrano, usted se consideraba ya un perseguido político. Hoy tiene ya presentadas denuncias en su contra. Así es, Fausto. Las denuncias que he presentado en contra del exministro José Serrano reposan acá en los Estados Unidos. Lo he hecho a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al propio Estado ecuatoriano por un caso de peculado. ¿Por qué peculado? El peculado es porque el exministro José Serrano fue parte de un plan y utilizó fondos y recursos del Estado para realizar seguimientos a mi persona. Ilegales. Y de esta manera tuvo la facultad con 10 funcionarios de coludirse y implantar evidencia falsa para llevarme a prisión. ¿Esto en qué año ocurrió? Si nos puede dar un poco más de detalle, esto que usted consideró en su momento también como parte de una persecución. Para quienes nos escuchan y para poner un poco en contexto, Diego Vallejo fue asesor en el Ministerio de Justicia en su momento y allí posterior a eso se dieron algunas denuncias respecto de la actuación de José Serrano. Esto no le gustó evidentemente al exministro y se declaró prácticamente la guerra a uno de sus asesores, que es con quien estamos manteniendo este diálogo, que es Diego Vallejo. Posterior a esto, usted sufre una detención en una calle, en una avenida de Quito. Así es, Fausto. Esto fue el 29 de junio del año 2012. En un supuesto operativo policial encontraron unas armas y unos documentos en un vehículo que yo me movilizaba, que no era de mi propiedad, y fue esta la base para acusarme en la fiscalía y llevarme a prisión por casi 2 años. Por un porte ilegal de armas, pero esas armas usted no las llevaba, no las puso usted en su vehículo en su momento. No las puse, y eso consta en la información y en la documentación que se ha entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde la persona que fue responsable y participó en este delito admite que fue él el que participó y el que entregó una mochila, la cual fue cambiada y donde se sembraron estas evidencias en mi contra. Ahora, esto que usted denunció en su momento es y resultó siempre grave, pero nunca se investigó más allá, nunca se lo procesó al exministro José Serrano en nuestro país
por este tipo de actos que evidenciaban un ejercicio de poder, un abuso de poder, en este caso con las evidencias implantadas, según usted menciona, en su contra, y más adelante también con otro tipo de acciones que fueron parte de estos seguimientos. Así es, Fausto. Lamentablemente, todas las instituciones estaban cooptadas por el correísmo en esa época: Fiscalía, Contraloría, los jueces, fiscales. Entonces era imposible que cualquier denuncia pueda prosperar. Realizada en esa oportunidad haya tenido el éxito deseado. Era difícil que este tipo de denuncias prosperen, pero ¿hasta dónde llegaron estos seguimientos de el entonces poderoso José Serrano en su contra? Bueno, en contra mía llegaron inclusive hasta Lima, Perú. Me realizaron seguimientos hasta internacionales y lógicamente seguimientos nacionales. Y yo no solo fui uno de los casos, fui uno de los tantos casos, ¿no? Recuerden el caso de Fernando Balda, del propio Fernando Villavicencio en su debido momento. Hubieron muchos casos de persecución en contra de varias personas que en esas fechas. ¿Y por qué es importante todo esto que estamos intentando contextualizar? También es por toda la serie de cuestionamientos y polémicas que envuelven al exministro, que si bien no ha sido procesado en muchos de los casos, se lo investigó también, por ejemplo, en el caso Ispor, por una aparente relación con Jorge El Mago Cherres, el gestor de este desfalco de cerca de $1,000 millones a la Seguridad Social de la Policía, y un cheque que en su momento llegó de Cherres a la esposa de José Serrano. Esto fue incluso presentado en la Asamblea Nacional, y son varios episodios, varios actos que evidenciaban que José Serrano era, o fue en su momento, un hombre con mucho poder. ¿Usted lo considera así? Por supuesto, Fausto. Recuerde que José Serrano manejó el Ministerio del Interior, que estuvo a cargo de toda la red de inteligencia operativa de la Policía Nacional, y lógicamente tenía nexos con los departamentos de inteligencia, tanto de la Secretaría Nacional de Inteligencia como de la Dirección de Seguridad Interna de la propia Presidencia de la República. Entonces manejaba una estructura inmensa de poder, de seguimientos. Los resultados los vemos después de varios años, con los procesos que fueron ya sentenciados en su debido momento y con casos que todavía están por dilucidar. Algunos de los casos que habíamos mencionado, ya mencionamos el caso del Ispor, también para mencionar algunos de los en los cuales se lo ha investigado, o al menos hubo en su momento algún tipo de sospecha de una presunta vinculación. Por ejemplo, también rindió versión José Serrano, entendemos, en el caso que investiga la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. No está procesado José Serrano en ese caso. También se lo vinculó en su momento con una compra de caballos de Argentina, que precisamente el intermediario de esta compra era el hermano de María Paula Christiansen, que es hoy por hoy la pareja de José Serrano. Todo esto en un contexto de un hombre que para muchos sectores, que mucha gente ha dicho era un hombre peligroso. ¿Usted lo considera así también? Por supuesto, es un hombre que ha estado manejando los hilos del poder bajo las estructuras de las unidades de inteligencia. Entonces ha hecho con ese personal lo que ha querido y ha montado una mega estructura que estuvo en el poder como unos 6 a 8 años. Ahora bien, habíamos mencionado al inicio que una de las principales, si no la única denuncia en firme que enfrentaría o que enfrenta de momento en esta coyuntura José Serrano en nuestro país, en Ecuador, sería la suya por presunto peculado. Así es, Fausto, pero recuerde que es simple y llanamente una denuncia que la Fiscalía está trabajando y está avanzando, creo que con una regularidad muy, muy buena, porque las comunicaciones se han venido desarrollando de una manera efectiva.
Y lo más importante no es tanto lo que está sucediendo en el Ecuador, sino lo que ha pasado acá en los Estados Unidos. Recuerde que ¿qué ha pasado? Él en este momento está bajo custodia del ICE, y aquí en los Estados Unidos, Diego Sánchez Silva, que fue una persona que testificó en el juicio en contra de Carlos Polit, distrito sur de acá de la Florida, él testificó que sobornó a varios funcionarios acá en los Estados Unidos y que ese dinero fue entregado inclusive a José Serrano Salgado. Entonces hay una investigación en el distrito sur aquí. Hablaba, si no me equivoco, Sánchez hablaba ahí de un movimiento cercano al $500,000. Es de $500,000. Entonces las autoridades del ICE tienen toda esa información, y yo creo que es oportuno que el gobierno nacional, a través del presidente Daniel Noboa, en base a este convenio que realizaron con la secretaria de Homeland Security, haga efectivo esta apertura de toda la información que disponen a través de José Serrano, y el gobierno incida para que se llegue a establecer cuál fue la participación de José Serrano en el juicio que está todavía pendiente de todas las personas relacionadas en el caso de Carlos Polit. Porque allí lo vemos, y el denominador común en varios casos es, para centrar un poco ese análisis, es precisamente José Serrano. Lo revelado por Diego Sánchez, ex SAR de los seguros acá, de Seguro Sucre en nuestro país. Lo revelado también, entendemos, por Carlos Polit en su juicio, que enfrenta, del cual tuvo también una sentencia. Tenemos otros personajes como vinculados a la corrupción, por ejemplo, de Petroecuador, Nilsen Arias, en el caso de Juan Rivas, también el tema de Seguro Sucre. Tenemos también John Luz Uriaga en el caso de Lispol. Es decir, en todos estos hay este denominador común. Pero ¿por qué no avanzan esas investigaciones, o por qué no se ha dicho más? Yo creo que es falta de voluntad política del gobierno del Ecuador. Pero yo creo que es por lo que no ha habido estos acuerdos macro o estos convenios internacionales. Yo creo que esta es la oportunidad, la gran oportunidad del gobierno para que todos estos casos se vayan ventilando y vayan teniendo colaboración con la justicia de los Estados Unidos, para que todos estos personajes nefastos paguen por todos los crímenes que han cometido, no solo en el Ecuador. Recuerde que las denuncias también son acá en los Estados Unidos. Y acá en los Estados Unidos es donde se lava la mayor cantidad de dinero. Su amante, déjeme decir el término muy claro, amante, vive en un sitio, pero como rey, en una casa de varios millones de dólares, con vehículos de lujo. ¿De dónde? ¿De dónde han tenido ese dinero? ¿De dónde han sacado? Funcionarios que no han tenido el aporte económico necesario para lograr llegar a tener tantos bienes y tanto dinero acá en los Estados Unidos. Entonces yo creo que es el momento oportuno para que el gobierno de Daniel Noboa realice los trámites necesarios para que se realicen esas investigaciones y esos pedidos de información. No obstante, cabe aclarar también, y es importante insistir en que no se han aclarado todavía las motivaciones que llevaron a esta detención de José Serrano. No sabemos tampoco por cuánto tiempo dure. Se habla de una posible deportación a nuestro país, y como hemos indicado, de momento, incluso si fuese así, al momento no existe, que se sepa, alguna orden de prisión en contra de José Serrano acá en Ecuador. Pero hemos intentado también contextualizar algunos de los casos, también precisando que la denuncia de Diego Vallejo es quizá una de las que está en firme como tal, con firma, con nombre y apellido, en contra precisamente de José Serrano. Sabemos, y me informaba hace pocos instantes una persona que conoce mucho, muy de cerca también, algunos de estos casos, que también fue mencionado, investigado, el caso Pases Policiales, en el cual tampoco pasó nada. Hay una investigación previa por el uso de un helicóptero policial, además de los audios entre Polit y Serrano, que fueron polémicos en su momento, el famoso audio del compadrito lindo. Entonces, es decir, si hay algunos casos que seguramente muchos quedarán en el aire y otros podrían eventualmente retomarse en nuestro país. No obstante, no tiene relación alguna hasta el momento con esta detención, Diego.
Así es, Fausto. Lamentablemente, recuerde que nuestra justicia trabaja a 20 kilómetros por hora y todos los casos, los grandes casos se han ventilado lamentablemente acá en la justicia de los Estados Unidos. Yo creo que es la gran oportunidad para que el gobierno exija, no tal vez la deportación de José Serrano Salgado, porque sabemos que no tiene ningún proceso abierto, ninguna detención en firme, nada. Pero acá en los Estados Unidos sí existe. Y como le explico, es el caso de la delación que tuvo Diego Sánchez Silva en el caso de Carlos Poli. Entonces hay una acusación en firme y el gobierno ecuatoriano debe este momento presionar para que esa investigación sea procesada, sea reabierta o se dé el trámite respectivo, porque sabemos que con la cantidad de dinero que tiene José Serrano, acá los abogados que manejan estos casos van a dilatar los pedidos, ya sea de deportación, de cancelación de visa, de cualquier pedido. Entonces yo creo que la oportunidad es para que la justicia de los Estados Unidos les dé haciendo el favor a nuestra justicia y que ponga tras las rejas a este personaje nefasto que tiene mucho que aportar y mucho que hablar también. Diego, gracias nuevamente por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Vamos igual a esperar información, estaremos igual en el transcurso de este noticiero dando a conocer si es que hay nueva información respecto de esta detención, si hay alguna confirmación oficial incluso respecto de la supuesta deportación en las próximas horas, algo que no ha sido confirmado aún, pero de la detención eso sí está confirmado, no sabemos las motivaciones. Diego, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Fausto. Un abrazo. Diego Vallejo, quien se ha declarado perseguido político por parte de José Serrano en su momento, fue asesor de José Serrano y es uno de los denunciantes. Él ha presentado también una denuncia por presunto peculado en contra del exministro y al exministro que le han rodeado muchas de las polémicas durante su paso por la política, entre ellas los 10 del Uruncoto, los 53 del Mejía, el juicio a Galo Lara, pases policiales, rebelión del 30S, y ahí tenemos en las pantallas la página donde se informa de la detención del Servicio de Inmigración de Aduanas, del Servicio de Inmigración, de la detención de José Ricardo Serrano Salgado. Es el centro de detención actual. Esta es una información preliminar que no ha sido profundizada, no puede ser profundizada. Hemos intentado también ingresar a esta página, pero habrá detalles seguramente más adelante y en las próximas horas conoceremos más detalles respecto de esta detención que ha recibido también algunas reacciones en redes sociales. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando